más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. Cuando hablamos de la necesidad de conservar especies que se encuentran en peligro de extinción, inmediatamente nos acordamos de la gran fauna ibérica, del oso, del urogallo, del quebrantahuesos, del lince, pero nos hemos olvidado de una pequeña especie que también está en peligro de extinción. Y es que abejas aún hay, pero todas están en cajas, guardadas y cuidadas por el ser humano, que las explota para extraer de ellas la rica miel. Esa miel que no pierde cuota de mercado y que hace que la apicultura profesional sea un negocio rentable en buena parte de nuestra geografía. Pero la abundancia de colmenares en lugares de cómodo acceso no puede camuflar una cruda realidad, la desaparición de la abeja en estado silvestre. En unos pocos años de estar presente en todos los espacios naturales, ocupando troncos de árboles o cornisas de rocas, ha pasado a considerarse prácticamente extinguida. Paralelamente, la cordillera cantábrica ha visto desaparecer una actividad humana de gran importancia ecológica, la apicultura tradicional de montaña. La labor de estos pequeños insectos, ya fueran silvestres o domésticos, aseguraba una buena cosecha de frutos carnosos muy apreciados por el oso. Las propias colmenas también suponían un gran atractivo y los apicultores tuvieron que ingeniárselas para evitar los ataques del plantígrado. En la parte más occidental de la cordillera, la solución pasó por la construcción de unas curiosas estructuras circulares, los cortines. El sistema de protección para que los osos no entrasen dentro del cortín a destruir las colmenas era la construcción de un muro alto por el que es difícil escalar, y en la parte superior la construcción de una especie de sombrerete de piedras voladizas que hace que el oso al llegar arriba pues prácticamente sea imposible entrar dentro de la construcción. En la actualidad, los cortines que todavía están siendo utilizados por algunos apicultores tienen problemas de conservación. Las grandes losas que están arriba en el cortín, que pesan incluso varios cientos de kilos, cuando se caen, resulta prácticamente imposible volver a subirlas arriba, porque no hay gente en los pueblos para ayudarse. Así que el propietario opta por un segundo nivel de protección para que no entren los osos y usa una tecnología moderna. Electrifica el contorno del cortín y de esa manera, si el oso se arrima por aquí e intenta subir, da con los alambres y retrocede. El propietario mantiene sus colmenas totalmente a salvo. Hemos preguntado en muchas ocasiones a los vecinos de los pueblos quién ha construido estos cortines y la respuesta siempre es la misma: nadie lo sabe. Llevan aquí toda la vida. Posiblemente son construcciones que tienen cientos y cientos de años. Son muchos los cortines que se pueden ver aún en el paisaje, dejando constancia de la importancia de la apicultura y de la abundancia de osos en aquellos tiempos. Pero el imparable abandono rural de las últimas décadas los han dejado prácticamente en ruinas.
Hace 25 años que el FAPAS comenzó a trabajar con abejas. Nuestra idea en aquellos tiempos era intentar recuperar un poco lo que se estaba perdiendo, la vieja apicultura tradicional, la apicultura que estaba vinculada a las zonas de montaña. Con la desaparición de la gente de los pueblos desaparecían las abejas y por lo tanto había lugares que pensábamos que tenían menor nivel de polinización. Por eso comenzamos a comprar lugares como este cortín es propiedad del FAPAS. Nuestra idea era colocar colmenas aquí, intentar suplir esa falta de personas y de actividad apícola con el trabajo de nuestra organización. Pero pronto nos dimos cuenta que el problema no era ese, el problema no era la ubicación, el problema era cómo conseguir la supervivencia de las abejas. Porque recientemente las abejas en general, y especialmente las silvestres, están sufriendo el impacto negativo de varios enemigos mortales venidos de lejos. Enfermedades y parásitos que han afectado a decenas de miles de colmenas por todos los rincones de España. La varroa es quizás el principal enemigo, un parásito de origen asiático que se adhiere a las abejas y las termina matando al alimentarse de ellas. Ya no quedan abejas silvestres en la montaña y las domésticas escasean, pero el problema no es la falta de miel. El verdadero problema es que la ausencia de las abejas dificulta que en ese territorio se desarrolle uno de los más importantes procesos naturales para el sostenimiento de la vida, la polinización. Muchas plantas, para reproducirse, necesitan que otros seres vivos ayuden a transportar su polen de una flor a otra. Los insectos son grandes polinizadores, moscas, mariposas y muchas otras especies que aprovechan el néctar de las flores para alimentarse. Pero es la abeja el insecto más especializado en esta labor, tanto por su capacidad de polinizar directamente hasta 10.000 flores al día, como por el número de insectos que habitan en una sola colonia, ya que puede albergar hasta más de 40.000 abejas. Toda esta actividad asegura una buena fructificación de la que se aprovechan especies animales más mediáticas como el oso o el urogallo. La abeja merece, por tanto, que le prestemos al menos la misma atención. La actividad de FAPAS en acción hoy está vinculada a los buitres. Vamos a llevar comida al comedero, pero no lo vamos a hacer recogiendo uno de esos animales muertos, un caballo o una vaca. La verdad es que hay pocos y encima hay que llevarlos siempre a quemar. Hoy nos vamos a una industria para recoger un residuo. Para esta actividad cambiamos las pistas de montaña por la autopista y nos vamos hasta las zonas industriales del centro de Asturias. Nos dirigimos a las instalaciones de Alimerca, una empresa que mantiene una estrecha colaboración con el FAPAS y nos ayuda en los trabajos de conservación de la naturaleza.
Bueno, pues normalmente este tipo de restos de carne los recoge una gestora autorizada de residuos, pero en nuestro caso, al tener la Fundación una relación muy constante y estrecha con FAPAS y con Roberto, con su presidente, ellos nos comentaron la necesidad que tenían de conseguir alimento para los buitres, y entonces empezamos a valorar esta posibilidad de llegar a este acuerdo. Lo comentamos con todos los responsables de la empresa y se decidió empezar a hacer esta donación y esta recogida por parte de FAPAS. Yo creo que es un acuerdo muy positivo para ambas partes, porque para Alimerca supone una solución sostenible y además respetuosa con el medio ambiente, y también, por supuesto, respetuosa con la legislación y con todas las normativas vigentes en cuanto al tratamiento de este tipo de residuos. Y además estamos contribuyendo a la conservación de una especie autóctona de Asturias, con lo cual, bueno, pues todo va en la línea que sigue la obra social de Alimerca, que se gestiona a través de la Fundación y que tiene como objetivo final y prioritario dar un retorno positivo a la sociedad en las zonas en las que la empresa desarrolla su actividad. Pues normalmente son aproximadamente 100 kilos de carne a la semana, suelen venir a recogerlo los viernes para hacer la entrega a los buitres el sábado, al día siguiente. Se les entrega envasado al vacío y son los restos que se producen del despiece de la carne de vacuno. Entonces es una carne en muy buen estado, que acaba de ser diseccionada para su envío a las tiendas, y esa carne que sobra es la que se pone al vacío, se conserva al vacío y se les entrega, lo que digo, una vez a la semana y sobre 100 kilos cada vez.
ya tenemos la carne en el comedero y lo que pretendemos al aportar esta comida es garantizar la alimentación de los buitres en el momento en que va a iniciarse la reproducción. Los buitres crían muy temprano, no hay comida en el monte porque no hay ganado en el monte, por lo tanto el comedero cumple una función muy importante. Pero además de que el trabajo de traer comida a los buitres es muy importante, también podemos disfrutar. Y desde esta caseta, este observatorio que tenemos aquí, vamos a ser espectadores de uno de los espectáculos más interesantes que se pueden dar en la naturaleza asturiana. Ver cómo los buitres vienen a alimentarse muy cerca de nosotros, evidentemente sin que ellos se enteren. Y aunque nos gustaría que los buitres viniesen pronto, lo cierto es que cuando se trata de trabajar con animales salvajes hay que armarse de paciencia. Pero esta vez tuvimos suerte y no se hacen esperar. Con la desconfianza que les caracteriza, dan vueltas en el aire asegurándose de que no hay peligro. Los más valientes se posan y poco a poco los demás les siguen. Ahora, un gran número de buitres hambrientos se abalanza hacia la apetitosa carne, sin pellejos y huesos que estorben. La comida desaparece en apenas unos minutos. Como siempre, las luchas por ser el primero en comer o no ser el último termina en una auténtica batalla campal, pero en la que al final nadie sale herido, como mucho con el buche vacío buscando pequeños restos de pitanza.
Aquel duro trabajo previo de pico y pala, de hormigón y piedra, nos permite ahora sentarnos a contemplar cómodamente un magnífico espectáculo, ver en directo y de manera tan cercana el sorprendente mundo de los buitres. Encuentran 30 bolsas de plástico dentro de una ballena muerta en Noruega. No iba a estar enferma con tal cantidad de plásticos en la barriga, vamos, se muere hasta una ballena. Y es que el mar está lleno de basuras, de plástico. Sí, de basura, pero mira, Azucena, la gente parece que no se da cuenta que cuando tira, por ejemplo, un plástico en un río o en una montaña, al final la corriente lo traslada hasta el mar. Por eso insistimos en nuestro programa, no a la basura en la naturaleza, la basura a tu contenedor. Pues nada, nosotros vamos a seguir insistiendo. Este tema de la basura es un tema que tenemos que conseguir educar a la gente. Sí, porque a estas alturas del siglo XXI ya no podemos hablar de ignorancia. Es solo falta de educación. En los últimos años, a los materiales habituales que ensucian suelos y ríos, tenemos que añadir un nuevo desperdicio, el plástico de ensilado. No nos costará mucho encontrarlo a poco que nos movamos por los entornos rurales. Desde luego que no podemos generalizar y acusar a todo el colectivo ganadero, pero es evidente que la actitud de alguno de ellos con la basura que genera deja mucho que desear. Como muestra, un botón. Este es el río Abiouga. Nace en el monte Valdebois, en plena Reserva Natural Integral de Muniellos. Pero apenas 10 kilómetros más abajo, este es el lamentable aspecto que presenta. El verde del musgo se transforma en el blanco de los plásticos. Plásticos que quizás acaben en el estómago de otra pobre ballena. Ya tenemos nuestro primer inquilino en el hotel de insectos. Pensamos que iban a ser pájaros los que criaran en la caja nido, pero no, ha sido nuestro avispón europeo. Los avispones europeos han considerado que la caja nido también es para ellos un buen sitio para criar. Han instalado en su interior el pequeño nido que quizás no tenga más de 100 ejemplares. Podemos ver la actividad de estas grandes avispas autóctonas al entrar y salir por el agujero del nido,
van a buscar y traer comida. En los días de calor, algunos ejemplares se sitúan a la entrada y baten sus alas como si fueran ventiladores para refrescar el interior del nido. Una temperatura constante es fundamental para que las larvas se desarrollen perfectamente. Disfrutar de un nido de avispones europeos en nuestro hotel de insectos es todo un lujo. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. En la cordillera Cantábrica tenemos unos cuantos tipos de bosques que se distribuyen desde la costa hasta las montañas más altas. Cerca de las cumbres podremos ver los abedulares. El abedul es un árbol duro y poco exigente, capaz por tanto de crecer en un entorno tan hostil. A sus pies se extiende el arándano y crían los escasos urogallos cantábricos. Por debajo del abedular linda el bosque de hayas, un bosque relativamente moderno en la cordillera Cantábrica, que se ha extendido de manera importante en los últimos 3000 años. El haya prefiere las laderas de umbría. Esta orientación y la tupida capa que forman sus hojas provocan que apenas llegue luz solar al sotobosque. Como consecuencia, el suelo apenas tiene vegetación. Es un manto permanente de hojarasca. En este entorno oscuro y mágico, la fauna encuentra el paso franco y una valiosa fuente de alimento.
El hayedo se entremezcla con el robledal en cuanto vamos bajando de altitud en el valle. El roble es una especie antigua en nuestros ecosistemas. Le gusta ocupar las mismas laderas de solana pretendidas desde siempre por el ser humano para generar pastizales. Pero siglos de fuegos y talas para aprovechar la gran calidad de su madera no han podido todavía con él. Su fruto, la bellota, también es muy cotizada por muchos animales. El oso es uno de ellos, y de paso no desaprovecha la ocasión de rascarse en su rugosa corteza. El ganado también busca la bellota y si viene acompañada de una buena sombra, mucho mejor. Ya en el fondo de los valles encontramos una variedad importante de masas forestales, bosques de ribera, encinares, pero predomina el bosque de castaños, un bosque que ha vivido tiempos mejores y que hoy sufre serias amenazas en forma de parásitos como el hongo causante del chancro o la más reciente avispilla. Todas estas formaciones forestales poseen un valor económico evidente, pero sin duda su mayor valor es el ecológico. Los bosques son quienes dan la mayor parte de vida a nuestro planeta y por tanto a todos los seres vivos, incluidos nosotros, los humanos. Purifican el aire o retienen el agua en el suelo, alimentando manantiales y ríos. Sin ellos, el agua se escaparía rápidamente hacia el mar. Los bosques crean suelo y permiten crecer a otras plantas, dando sustento y refugio a toda la diversidad de especies silvestres que habitan en los ecosistemas forestales. Cada árbol crecido en el bosque es vida, pero cuando se cae también, pues su descomposición le reintegra de nuevo a la naturaleza. Antes de que esto ocurra, serán utilizados por algunos animales silvestres, pues representan un espacio limpio dentro de un terreno accidentado y cubierto de vegetación. Los ratones son asiduos visitantes del tronco, recogiendo seguramente semillas o frutos caídos desde las ramas de otros árboles. Y si hay ratones, estarán sus depredadores naturales, jinetas y martas al acecho.
Pero serán las aves quienes más los utilizarán. Son espacios que permiten cortejos y danzas ocultos a nuestra vista y que la cámara automática nos permite describir, como este celo de los mirlos emulando a los grandes urogallos. Son las 8 de la mañana y como cada día en el vivero del Fapas se pone en marcha una nueva jornada de actividad. Hoy comenzamos la segunda fase del trabajo de plantaciones en el concejo de Proaza. Así que estudiantes en prácticas y trabajadores de la organización se preparan, cargan con todas las herramientas de trabajo las plantas y nos dirigimos hacia el monte. No es un camino largo donde nos dirigimos, es un monte que está en el mismo valle donde Fapas tiene también instalado su vivero forestal. En unos minutos dejamos atrás la localidad de Proaza y nos salimos de la carretera general para adentrarnos en el valle que nos llevará hasta la zona de plantación. Son áreas forestales donde los bosques de especies autóctonas, como el castaño, comparten el territorio con zonas plantadas con pinos para producir madera. Son zonas peligrosas para los incendios. Estas montañas saben bien cómo son los fuegos. Cuando el fuego pasó por aquí, todo estaba negro. Era una lástima ver este terreno. Pero ahora ya parece como que el fuego ha desaparecido por completo, que no hay indicios, que no ha pasado nada. No, la naturaleza no nos engaña. El efecto del fuego queda bien presente en el suelo y en los árboles. Lo podemos ver justo en la base del roble, que todavía está totalmente tiznado por el fuego. La corteza ha sufrido mucho y debajo de la corteza ha sufrido el roble. ¿Y cómo nos demuestra que ha sufrido? Pues precisamente con estos pequeños brotes que salen del tronco. Es un mecanismo de defensa. Cuando ha pasado el fuego, las hojas se secaron. Luego ha tenido que echar brotes rápidamente para que vuelva a haber hojas y el árbol pueda respirar. Así que no nos engañemos nosotros. La naturaleza sufre cuando hay un incendio, sufre mucho, sufre el suelo, la vegetación, los árboles. Por eso el fuego, por mucho que digan, no limpia, siempre destruye. Hace justo un año, estas zonas de montaña sufrieron un gran incendio y con ello se destruyó uno de los mejores ecosistemas de montaña y hábitat del oso pardo en la cordillera cantábrica. Desde la primavera pasada estamos tratando de recuperar el valor ambiental de este terreno, plantando con el apoyo de la Fundación EDP y la colaboración del Ayuntamiento de Proaza, el municipio asturiano que nos ha autorizado a plantar en estos montes.
En esta zona ya hemos plantado 4.000 madroños, que es la especie que hemos elegido para hacer esta reforestación. Vamos a ver cómo están las plantas que hemos utilizado esta primavera. Pero fijémonos en una cosa, cómo ha quedado el suelo después del fuego, y ya ha pasado un año. Lo vemos totalmente estéril, una parte, y solo donde ha habido vegetación, aunque se ha quemado, ha rebrotado. Pero lo más interesante y lo más importante es que estos montes tienen mucha erosión. Una buena parte del suelo ha quedado sin protección. El efecto del viento, de la lluvia, genera esa erosión que hace que los montes se queden sin tierra, sin materia vegetal donde puedan crecer las plantas. Ese es el gran problema que tenemos con los incendios en estas regiones montañosas de Asturias. Aunque lo veamos verde, aunque rebrote, lo podemos percibir. La erosión la tenemos. Por eso esa discusión de que si entra el ganado, que si no entra, imaginemos que una vaca de 600 kilos de peso pisa en este suelo totalmente suelto. Bueno, lo va a mover. En el momento que llueva, todo esto se va a marchar. El ganado provocará todavía más la erosión. Por eso, después de un incendio, debemos de plantar. Y debe de pasar bastante tiempo hasta que el ganado doméstico entre en estas zonas para pastar otra vez como lo hacían antes del incendio. Pero ahora, además de madroños, vamos a plantar otra especie que tiene un gran valor ecológico y de la que ya hemos hablado, la encina. Son 1000 encinas que nos ha cedido el vivero de la Mata, que pertenece a la Consejería de Agroganadería del Principado de Asturias. Finalmente, si plantamos 1000 encinas y 3000 nuevos madroños, habremos hecho una reforestación con el apoyo de EDP de 8000 plantas en estas montañas quemadas. Comenzamos a trabajar en la conservación de los osos en estos valles del Trubia a principios del año 2000, cuando apenas había osos. Muchos habían muerto, el furtivismo era una cosa normal, las trampas, los lazos, era un auténtico desastre. 17 años después, las cosas han variado mucho. Ahora tenemos más de 10 hembras reproductoras, un buen número de machos que vienen desde otras zonas, de Somiedo, de Belmonte, y aquí, en estos valles del Trubia, se ha creado una de las principales áreas de reproducción y conservación del oso pardo en la cordillera cantábrica. Por eso elegimos estos lugares para hacer estos trabajos de reforestación. Si se quema, hay que plantar. Si se destruye, hay que proteger. Solo así podremos garantizar la conservación o la supervivencia de nuestros osos. Y de las plantaciones de madroños en Proaza nos vamos hasta Valdolayés, en el vecino concejo de Santo Adriano. Aquí, la Fundación EDP también nos ayuda a crear un bosque mixto de especies igualmente orientadas a la conservación del oso. Más de 10.000 árboles que darán frutos. Pero hemos tenido un susto. Una vez más, los incendios asolaron estas laderas poniendo en peligro la plantación. Pudimos atajarlo a tiempo y solo se quemaron unos 200 plantones. Terminamos el recorrido por nuestros bosques en el concejo de Ribadedeva. Finalizada la primera fase de plantación en zona de matorral, este invierno comenzamos un proyecto pionero y mucho más ambicioso. El apoyo de la Fundación EDP nos permitió sustituir eucaliptos por especies más afines a estas zonas costeras, encinas, abedules, acebos y madroños. Los alumnos del Colegio Público de Colombres nos echan una mano porque una experiencia así
tiene que ser compartida con quienes en el futuro serán los responsables de proteger estos árboles que ahora estamos plantando. Así está bien. Que yo no lo hago así. No, ya ves tú. Un viejo ejemplar de caza y pesca del año 47 está plagado de referencias a un tipo de animales que en aquella época, bueno, pues diríamos que con mucho o poco acierto, pero eran las llamadas alimañas, animales dañinos. Tal es así que el calendario del alimañero marcaba, pues, en el mes de mayo, cómo matar zorros, gatos monteses, tejones, nutrias. Incluso hasta los pequeños erizos, lirones y reptiles también lo eran. Por fortuna también hacían una diferenciación. Aquí lo vemos. Llamaban alimañas a los furtivos y decían el peor de todas las alimañas, por ser conscientes del daño que producen. ¿Qué es lo que nos está preocupando ahora? Pues que durante los últimos 40 años de conservación de la naturaleza, el término alimaña prácticamente había desaparecido. Dejó de utilizarse y, curiosamente, ahora vuelve de nuevo. Muchos medios de comunicación vuelven a hacer hincapié en las alimañas, en los animales dañinos. ¿Cómo es posible que un animal dañino sea una especie protegida? ¿O será que, porque causen un daño de vez en cuando, ya les ponemos el San Benito, les colgamos en el San Benito de animal dañino, de alimaña? Nosotros con las cámaras fotográficas en el FAPAS nos damos cuenta de una cosa. Cada vez que colocamos una cámara fotográfica en un sitio, lo que más fotografiamos son roedores, ratones. Aparecen por todas partes y es normal, los ratones, los roedores, forman parte de la alimentación de otros muchos animales. ¿Qué sucede? Bueno, pues que estas mal llamadas alimañas, lo que ahora es protegido por ley, en realidad son animales muy beneficiosos. ¿Qué sucedería si de repente matáramos a todos esos animales que se alimentan de ratones? Pues tendríamos unas plagas bárbaras. Habría miles, millones de ratones y nos crearían un enorme problema. Luego, los animales como los gatos monteses, muchas de las aves de presa, tejones que consumen los nidales de los roedores, incluidos los zorros, en fin, todas esas mal llamadas alimañas son verdaderamente animales muy beneficiosos. Necesitamos recuperar no solamente el papel y defender el papel de estos animales en la naturaleza, sino también recuperar su imagen. No podemos consentir que una marta sea llamada una alimaña. Debemos de cambiar de nuevo el chip de nuestra percepción de la fauna salvaje para hablar siempre de los animales beneficiosos, de las especies protegidas, de las que no se pueden cazar, de las que debemos de proteger, nunca de las alimañas. Circulamos por una estrecha carretera local Lagozón 4 y tal como nos indica el informante del FAPAS, nos encontramos un frondoso bosque de abedules, alisos y viejos castaños con nidos de pájaro carpintero al borde de la carretera. Incluso quizás el último acebo de esta zona que nos recibe a pie de talud. Sin embargo, pronto descubrimos que tras la vegetación de la cuneta se amontonan las basuras, restos de todo tipo depositados precisamente en un lugar tan bonito e interesante desde un punto de vista natural.
Otra vez más, comprobamos que el bosque para algunos solo sirve de basurero. ¡Qué falta de sensibilidad y cultura ambiental! Este invierno pasado no ha sido duro, poca nieve y buenas temperaturas, pero aún así los pájaros de nuestro entorno han disfrutado de una comida abundante con los comederos que les habíamos puesto. Y de paso hemos disfrutado nosotros viéndolos al lado de casa. Parece que todos estamos contentos. Los comederos que os habíamos enseñado han sido todo un éxito. Y allí donde hemos colocado algún tipo de comida, enseguida ha recibido la visita de las aves. Generalmente carboneros comunes y rarillos son los más abundantes y confiados. Así que nuestros comederos, primero llenos, han ido poco a poco vaciándose de alimento y habrá que volver a rellenarlos. Hacer un comedero para aves es una cosa muy sencilla. Hoy os vamos a enseñar cómo hacer uno a partir de un material reciclado. Para ello vamos a utilizar un tetabric de los que tenemos en casa, que nos hemos bebido la leche y que en vez de tirarlo a la basura lo vamos a convertir en un comedero para aves. Es sencillo, solo tenemos que hacerle unos cortes para dejar una parte del interior al descubierto. Con el cúter vamos cortando como una especie de ventanita a la mitad del tetabric. Por aquí entrarán los pájaros a acceder a la comida. Pues ya tenemos casi terminado nuestro comedero para aves. Solo nos falta hacer una cosa que es muy importante, unos pequeños agujeros en el fondo, porque si entra agua se nos puede humedecer la comida de los pájaros. Y ya también con un pequeño alambre que doblamos, vamos a hacer el asa para colgar el comedero. Los sujetamos de las solapas y ahora ya solamente falta echarle la comida. En este caso, unas pipas de girasol. Acordaros, las pipas no pueden tener sal. La sal es muy perjudicial para los pájaros. Listo, lo colgaremos y a ver qué pájaros vienen a nuestro comedero. Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida.